¿Cómo fue la anécdota del Día de la Mujer en que alguien te echó un piropo y le pegaste una patada? Le pegué y un puño luego. Ah, una patada de puño. Sí, patada de puño. ¿Cómo fue? Ay, fue terrible porque me sentía además muy mal. El 8 de marzo de este año, que además era Día de la Mujer, Carolina Sanín estaba caminando cerca de su casa por una calle en el norte de Bogotá. Había un señor parqueado en una camioneta y yo tenía una camiseta ahí sin brasier y hasta ese momento no había sido consciente de que se veían los pezones o se marcaban, o como se diga. Y entonces este tipo desde la camioneta, desde una furgoneta de transporte, pitó. Y yo me volteé y hizo como besos y me miró el pecho. Y yo me enfurecí mucho y me fui a preguntarle qué le pasa. Carolina lo encaró y le preguntó qué le pasaba, pero ahí sí el tipo se quedó mudo. Seguí caminando y 20 pasos más adelante hubo este tipo que estaba ahí vendiendo unos jugueticos y que me dijo, es que qué pezones tan ricos. Y entonces yo, ya era el segundo, y no pude más, ni siquiera le dije algo, sino que de una vez me volví a patearlo. Y él me dijo enseguida... ¿Qué? Pero yo no hice nada. Y entonces le di puños, pero además, pues, mientras le daba patada y puño, le decía, eso ya no se puede hacer, usted no puede decirle eso a una mujer, es violencia. El vendedor de juguetes quedó pálido y a Carolina le dio miedo de sí misma haber reaccionado así. Me dio miedo de mí, me dio miedo porque no me había controlado, porque yo ni siquiera había deliberado por un segundo si pegar o no, yo simplemente había pegado. Y entonces entendí, pues la reacción violenta del desesperado, o sea, yo en ese momento sentí, estoy a una cuadra de mi casa, esto entonces significaba para mí, no puedo salir de mi casa, literalmente en la puerta de mi casa me van a mirar las tetas y a comentarlas y me van a hacer sentir que estoy siendo exhibicionista o vulgar o que existo para que me miren. Yo simplemente di la patada porque estaba y estoy desesperada de esa agresión sexual y de esa sexualización pues constante de la transeúnte, pues. Bienvenidos al podcast El Topo. Soy Miguel Reyes y estoy feliz de por fin, luego de meses de trabajo, lanzar este proyecto. Este será un programa de conversaciones dedicadas a hurgar en el lado menos conocido de las personas. Tendremos invitados de todos los estilos, quienes de alguna u otra manera han tenido vidas y formas de pensar fascinantes. Buscaremos siempre conversaciones informales y que lleven a nuestros invitados a hablar de temas difíciles con franqueza. Es un gusto tener en este primer episodio del Topo a la escritora colombiana Carolina Sanín. Algunos de ustedes a lo mejor han leído sus libros y quizás muchos más la conocen por sus opiniones en redes sociales. Carolina tiene una voz original y sus posturas provocan debate y llevan a cuestionarse. La Carolina que escucharán es distinta a la Carolina intimidante que muchos se imaginan por sus posts y sus trinos. Esta vez nos encontramos para hablar del sexo, el porno, su gusto por el reggaetón y sus fracasos en el amor. Tú fuiste al Marymount, un colegio femenino tradicional de Bogotá. ¿Cuál es como la primera imagen que te llega de tu vida escolar? Pues era un colegio de niñas en el que se hablaba mucho de moral, constantemente sobre moral, y hablar de moral era hablar de sexo. Entonces, eso hacía, yo supongo que uno se obsesionara un poco con el sexo y con la culpa correspondiente. No sentí que fuera una niña distinta de un niño, como era una hija mayor además, y mayor también entre pues los primos que eran cercanos a mí, o sea, no había nadie de mi edad que fuera de otro sexo muy cercano con el que yo pudiera contrastarme o sentirme disminuida de ninguna manera o tratada diferencialmente. Entonces crecí sintiéndome de verdad niña y niño y sin nunca pensar que pudiera hacer algo menos que los hombres o distinto de cualquier hombre. Ni se me ocurrió en mi infancia, y eso yo creo que es un gran tesoro. Y eso lo debo en parte, yo creo, paradójicamente, a esa educación de mujeres solas. Ese colegio de niñas solas yo creo que estuvo bien a la larga, aunque peleé allí todo el tiempo. ¿Con los profesores, con la autoridad? Pues con las profesoras no tanto, porque ahí no me iba mal y no era muy estudiosa, pero tampoco era
mala, no era la mejor de la clase. Había toda una disciplina que se llamaba disciplina y esa contaba como una materia e incluía todo desde, no sé, desde la postura física hasta, nunca entendí realmente, hasta ser simpático, me imagino, o carismático, y subirse las medias y estar peinado de cierta manera y estar uniformado. Era como clase de ser uniforme, de cómo ser uniforme. Todas las disciplinas, todas son militares, o sea, y entonces esta cosa de unas niñitas ahí, todas vestidas igual y arregladas igual y hablando igual, es grotesco. Pero más allá de resistirse a la disciplina, ese colegio la llevó a cuestionar profundamente la moralidad y el sexo. Era muy fuerte porque a unas mujeres, niñas que crecían en los años 70 y 80, en una sociedad que hoy es machista y entonces lo era más en muchos sentidos, se preocupaban mucho, yo creo, porque fueran vírgenes. Era básicamente eso, o sea, para decirlo concretamente, era muy importante que estas niñas no resultaran embarazadas, no porque podrían mermar sus posibilidades de la experiencia humana, pues sino porque se incurrirían en una gran vergüenza para sus familias y su colegio. Y entonces esa era una preocupación, que las niñas no tuvieran mala fama, entre comillas, que quería decir fama de niñas que tiraban o que quedaran embarazadas. En eso consistía, ese era el foco de alguna manera de toda la ética, supuestamente ética, de toda la moralina que se inyectaba allá. ¿Te resististe a eso? ¿De qué manera? ¿Qué hiciste? Desde luego no me resistí tirando, porque en ese curso, en esa edad no se tiraba, habría sido hasta mejor, pero no. Pero era necia, ridiculizaba y me burlaba y hacía shows, varios. ¿Te gusta que se hable de sexo abiertamente o lo haces como un poco en reacción a esa formación? Lo hago. Hablo de sexo abiertamente y me asombra que no se haga más. Me asombra que en un país tan violento y tan desangrado y tan obsceno en su relación con la muerte, sea tan tapado, hipócrita y temeroso en su relación con el sexo, que están tan vinculados. Yo creo que es necesario que en Colombia se hable de sexo más distendidamente y más abiertamente y que se escriba de sexo. ¿Cómo de qué temas de sexo? Ya, claro, lo siguiente que iba a decir era, lo cual no voy a hacer ahora. No, pero quiero decir que las mujeres hablen de sexo, no de sexualidad. Es distinto, ¿no? No como de problemas de sexo de la pareja, no quiero decir eso. El sexo tiene una cosa muy misteriosa y es que todo en la vida, o sea, casi todos los problemas de todo el mundo son sexuales. Pues no porque sean impotentes o frígidas, sino porque proceden del deseo por la madre, de la represión de la homosexualidad, bueno, mil cosas. Y todos lo sabemos y todos estamos preocupados por sexo y todo el mundo tiene problemas sexuales. Nadie tiene una vida sexual plena y satisfactoria, absolutamente nadie. Pero nadie conoce el sexo de los otros. Es un gran secreto y eso para mí es muy impresionante. Uno no sabe nada de cómo tiran los demás y todo el mundo está tirando poquito y mal. Y uno no sabe que los otros también. Carolina encuentra algo excitante en el porno, aunque reconoce que suele ser una industria perversa con las mujeres. Yo soy muy ambivalente con respecto a la pornografía, porque por una parte es una industria que explota a las mujeres y las ha explotado siempre. Y por otra parte es moralista también y es hipócrita denunciar la pornografía como algo, convertirlo en algo prohibido. No debemos ver pornografía, debemos alejarnos de la pornografía. Yo creo que podría haber una pornografía sin tanta explotación. Lo que pasa es que la explotación también es parte de lo que excita a los consumidores o nos excita a los consumidores de pornografía. O sea, la relación que tenemos con el porno es el nervio, yo creo, más sensible de nuestra posibilidad de asumir una posición feminista coherente, porque es que
la explotación de las mujeres, la sumisión de las mujeres o la sujeción de la mujer o del hombre feminizado, por supuesto que nos excita a todos, porque está desde hace 3.000 años en nuestro cortejo. O sea, es parte de lo que nos excita sexualmente y parte de lo que vivimos sexualmente. Dominar, ver a otro dominado, la relación de dominio o ser dominado. Entonces, eso está en la médula de la pornografía, digamos, es verdad en cuanto a que sí corresponde con nuestro deseo, con nuestras fantasías sexuales. Entonces decir que nos quitemos eso y que no nos puede excitar más eso, pues yo no estoy dispuesta a que no me excite eso, ni estoy dispuesta a decirle a nadie que no lo excite la dominación. Lo que pasa es que cómo articulamos eso con un mundo en el que no haya injusticia laboral, en términos laborales, eso sería lo importante, ¿no? Del mismo modo en que Carolina es ambivalente con respecto al porno, también lo ha sido frente al reggaetón. Cuando el género empezaba a tomar fuerza, Carolina vivía en Nueva York. Allá se enganchó con esta música. Me encantó y me gustaba aturdirme, me encantaba ese ritmo y esa simpleza. Luego, sin embargo, se volvió prejuiciosa con el género. Rechazaba sus letras cargadas de episodios en los que el hombre domina a la mujer. Pero a finales del año pasado, por un amigo al que le gustaba mucho el reggaetón, un amigo mucho más joven que yo, antiguo estudiante mío, empecé a oír reggaetón y fue como que se me quitó un tapón de la cabeza. Por una parte me di cuenta de que me gustaba mucho, de que era muy chévere, de que había un talento y una gracia, sobre todo increíble en eso. Hace poco, en una columna que escribió para la revista Vice, contó cómo fue que volvió a cogerle el gusto a las canciones de reggaetón. Y el baile. Vi bailar y bailé y no entendí cómo había tardado tanto en interesarme en ese nuevo cortejo fluido y honesto, en ese baile que coincide con el sexo y que rechaza la ceremoniosidad con la que otros bailes imitan el enamoramiento y el apareamiento. El baile desritualizado del reggaetón afirma una sexualidad realista que pone a la mujer en el centro. Ella no hace movimientos de aceptación y reticencia, sino los propios movimientos percutivos o circulares que efectivamente necesita hacer para llegar al orgasmo con un hombre o un pene u otra protuberancia, y que contrastan con el ritmo simple de la música. Ya no baila el hombre que embate y empuja a lo Elvis en busca de su placer de metisaca, sino ella que en la cama siempre ha tuerqueado y perreado para obtener placer, para provocar el frotamiento suficiente con la penetración. La perreante se debate y se busca. El emperifollado reggaetonero, por su parte, se queda firme, erecto, admira a la mujer como el trovador medieval, pero ahora además ayuda con su canto a que ella baile como quiera y le muestre a él cómo es que le gusta follar. Sí, es exactamente lo que pienso. Ese movimiento de cadera que hace la mujer que perrea, que baila reggaetón, no es el movimiento de cadera de la que baila cumbia, que es seductor. Y seductor porque evoca, no sé, la fertilidad o lo que sea que susciten las nalgas, sino que es el movimiento exacto que hace una mujer cuando tiene un pene adentro para poder tener un orgasmo. Y eso me parece la mayor liberación que ha habido en el baile y en la estética últimamente. Muy minoritaria esa opinión, no se la había oído. Es muy minoritaria, yo creo, pero es que sí, de pronto, no sé, de pronto no todas las mujeres necesitan hacer esos movimientos. Les basta con el metisaca de Elvis, no sé. A mí no. Y además me gustó bailar reggaetón, me pareció un baile mucho más libre que todos los demás bailes. ¿Al estilo puertorriqueño? Al estilo puertorriqueño, me imagino. Espero que no me haya perdido del estilo puertorriqueño, pero... Y con respecto a al machismo, por un lado, me impresionó que justamente consideraba a la mujer no como una amada ideal que debía tener cierto grado de pureza e inaccesibilidad, sino como una animal sexual con deseo, ella. Entonces las letras del reggaetón me parecieron más feministas que cualquier otras canciones que yo conociera latinoamericanas. Y además oía a las mujeres reggaetoneras que son lo máximo y me fascina y me parece que el hombre más sexy del mundo es Daddy Yankee, y aprovecho este humilde podcast para preguntarle si me quiere conocer. No, mentiras, todo. Te lo buscamos. Búscamelo en Puerto Rico a Daddy Yankee, sí. Me muero.
Ven, te hago otra pregunta. ¿Qué más? Así como de revista. ¿Qué tipo de hombre te gusta o qué tipo de belleza te atrae? Son distintas. Daddy Yankee, ya dije. Ah, la Daddy Yankee. De arriba abajo. A ver, no, pero de todo tipo. Realmente nunca he tenido un tipo como que... A ver, ¿quién más me gusta? En términos de personalidad, ¿qué cosas te gustan en un hombre? Ay, horrible. A mí me gustan los hombres como brutos. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo así? Como así, como vastos. Como brutos. En ese sentido de brutos, como muy brutos. Ok. ¿Qué más? Danos un detalle, un ejemplo. ¿Qué de lo bruto? Pero es que me gustan muchos. A ver, ¿qué otro? ¿Quién? Como Brando. Marlon Brando. Marlon. Sí. Ah, bueno. Como Brando, pero Brando en El último tango en París, como eso, totalmente machista, como desbaratado, canoso, arrugado, cascado y sufriente. Y vasto y torpe. All uniforms are bullshit. Everything outside this place is bullshit. Besides, I don't want to hear about your stories about your past and all that. Y otra pregunta de lo que hablamos antes, en tus relaciones con... Eso me dio pésimo, sí, me dio mal. No, que no sé, no creo. Con tus novios, ¿cómo ha sido la relación? Digamos, ese feminismo, ¿cómo se ha manifestado? Sí, como que, ¿qué cosas crees que... Es que ese feminismo ha aumentado y ha aumentado. Y he tenido novios muy feministas, casi todos, realmente, porque si no, pues eso sí habría sido imposible. O que creían que era en todo esto que decía. O si no, han sido relaciones que han durado muy poco cuando sale algo machista, pero muy poco. Eso es como que me desencanta enseguida. Pero esas relaciones que han durado poco, pues han sido muy pailas también. Sí, ¿por qué? O sea, realmente se me ha vuelto más difícil. Y más por los hombres que por mí. Yo creo que... ¿Qué les cuesta aceptar? Les da mucho miedo. Yo creo que por una parte les da miedo que yo los vea como un enemigo por ser hombres, lo cual no es cierto. Y por otra parte, como sentirse ellos mismos ya miembros de la violencia, del bando violento y opresor. Y entonces les temen mi juicio. Y por otro lado, sí, ¿no? Les da miedo. Hace como 1 año y medio que no tengo ninguna relación sentimental con ningún hombre. Y siento que no voy a volver a tenerla. Hay veces que he pensado, por lo menos con hombres colombianos, y dado como el lugar que yo ocupo en la imaginación de la gente y también el discurso público, yo no creo que haya ningún hombre en Colombia que se meta conmigo. Realmente me cuesta creerlo y sería un gran valiente. ¿Por qué? Porque da miedo, porque yo creo que se sienten muy castrados con alguien que haya sido tan vocal con respecto al machismo y al feminismo, y yo creo que se sentirían que tendrían que estar pisando huevos, lo cual en parte es cierto y en parte no. Sí, que sentirían que tendrían que tener una gran cautela con su propio machismo pues inveterado y casi que congénito en esta sociedad. Entonces yo no creo que estén muy dispuestos a meterse y de pronto seguramente hacen bien, y seguramente yo también hago bien en quedarme célibe para el resto de mis días. Pero lo que pasa es que algunos somos más fracasados que otros en eso. Y cuando tú quieres hacer otras cosas, o sea, tienes cosas por hacer o inquietudes o no sé qué, y sabes cuán estruendoso es tu fracaso en ese campo, y cómo además te puedes llegar a obsesionar y a ser infeliz y a quitarte y a absorberte el alma. Entonces empiezas a tratar de protegerte. Entonces por eso yo ahora estoy como, y ojalá que no me vuelva a enamorar, porque me rinde mucho y soy muy feliz sola. Pero yo a veces siento que he hecho mucho daño y que me han hecho mucho daño, y que era una... Bueno, pero es que hay esta paradoja, porque es que si a uno no le pasa en la vida eso, ¿qué le pasa? O sea, uno que no tuvo hambre o no fue exiliado, no tuvo que viajar por el mundo en busca de sustento y no combatió en una guerra, pues la experiencia de uno con la humanidad y con el dolor ha sido las relaciones amorosas. Si no hubiera tenido eso, pues no le habría pasado nada.
De acuerdo. A mí no me habría pasado nada. No soy huérfana, no soy hambrienta, no soy... Sí. No estoy en la guerra. A mí lo que me pasó fue el amor. Entonces, dichosamente soltera y... Pues ahora sí, pero yo soy consciente de eso. Si llega una cosa me va a avasallar. Y es esa palabra del vasallaje. O sea, sí es una esclavitud. Llega el amor y te avasalla, te hace tú su servidor. Pero quiero en este momento agradecer por no estar en esa servidumbre desde hace un tiempo. Pero entonces dices, no quiero relaciones sentimentales, pero tampoco ni canitas al aire, ni ningún tipo de relación con un hombre. Pues es que a mí es que yo soy una drama queen, yo soy una drama empress. O sea, yo no tengo canitas al aire. A mí un polvo se me convierte en una telenovela sí o sí. Y esa sí es una mala administración mía debido a mis patrones y a mis miedos. Entonces, como no puedo hacer eso, prefiero ni la canita. Hacemos una pausa y ya regresamos. Algunas personas nos han preguntado cómo pueden ayudar a este proyecto. Y mi respuesta es siempre, ayúdenos a regar la voz. Dígales a sus familiares, amigos, novio, novia, que este proyecto existe, que este podcast es buenísimo. Si claro, considera que es buenísimo. Y con eso vamos ampliando la red. Y si les interesa pautar en este programa, contáctenos por nuestras redes sociales, @podcasteltopo en Instagram y Twitter. Mi conversación con Carolina estuvo dividida en dos. En este segundo bloque nos pusimos un poco más profundos. Hablamos de la familia, de su literatura, de su rol como intelectual y de su conversión al veganismo. Arranqué preguntándole por su faceta de hija, amiga y hermana. Tengo medio amigo y no tengo familia, entonces vivo con una perra. No, sí tengo familia, tengo mis padres que están vivos afortunadamente y tengo hermanos y tengo relaciones cercanas con algunos familiares, pero no tengo hijos y vivo sola y vivo con una perra y ella... No me gusta decir que ella es mi familia porque evidentemente es una antifamilia, entonces no tengo vida familiar y no creo necesariamente en la bondad de las familias y en mi experiencia no pesa con esa bondad, aunque decirlo así también es un poco mentiroso porque nuevamente me veo con mis padres, son importantes en mi vida, entonces entre querer reaccionar contra la familia y esa institución, que sí me parece que habría que revisar, y tener una vida familiar, pues se pasa la vida íntima de uno, hacer las dos cosas. ¿Qué te gustaría revisar de la familia? ¿Qué partes no te gustan? Pues la familia como existe es una institución patriarcal y el matrimonio lo es, y la manera como se concibe el cuidado de los hijos y cómo se cuidan los hijos también lo es. Y la filiación lo es, el hecho de que todos llevemos el apellido de un hombre, de un padre que siempre es presunto padre realmente. Los hombres no tienen hijos y eso es algo que en nuestra cultura se empeña en negar, porque la ilusión de que los hombres tienen hijos es la base del patriarcado. Ese sentido de la familia, pues creo que está pues en la base de una forma de vivir y de una cultura y de una sociedad que a muchos no nos parece la mejor posible. Respecto al tema de tener hijos, en alguna ocasión me dijiste que ya habías decidido no tenerlos. ¿Cómo fue ese proceso para decidirlo? Pues envejecí tanto que ya no fue una decisión. Yo creo que en mi vida no he tomado ninguna decisión y no creo en las decisiones. Realmente no creo que nadie tome una decisión. El otro día he pensado en eso varias veces, pero pensaba en un curso que dicto sobre la tragedia griega. Realmente uno cumple su destino y lo que puede hacer o no hacer es conocer ese destino y hacerse cargo de ese destino, pero no sé hasta qué punto puede uno tomar una u otra decisión y es autónomo para tomarla. O sea, los dilemas creo que no existen. Entonces nunca tomé la decisión de no tener hijos, sino que no quise tenerlos y luego tampoco quise, y luego cuando ya era la última oportunidad tampoco quise, pero nunca afirmativamente lo rechacé. O bueno, de pronto cuando era muy joven sí tenía como una idea de mí misma y de lo que iba a ser mi vida, y en esa vida que iba a ser la mía
no veía muy claramente, no me veía como madre ni me veía con como con esta vida doméstica que exigen los hijos, al menos en parte. Y entonces fue algo que no sucedió. Desde luego soy consciente de que es parte de la experiencia humana y femenina que no conoceré, y desde luego eso es algo perdido, algo que no tendré, una falta. Pero pues también es una falta no poder tocar piano, y es algo, nunca voy a saber cómo es hacer música ni tocar ningún instrumento, y es igualmente triste una cosa que la otra, e igualmente no triste también. Total. Quisiera de pronto que hablaras un poquitico del libro nuevo, Somos Luces Abismales, para los que no lo han leído, una breve descripción, y que leyéramos un par de fragmentos que me llamaron mucho la atención y que tienen que ver con esto. Pues Somos Luces Abismales es un libro publicado por Literatura Random House en el 2018, en el segundo semestre del 2018, y es un libro que tiene 8 textos. Y esos 8 textos son ensayos que tienen algunas relaciones entre ellos, pero son ensayos independientes entre sí. Y eso. Sí, en el primero en particular hay varias frases que me gustaría que leyeras y que luego comentáramos. Listo. Digamos esta en la página 12. Ese primer ensayo funciona como un arte poética para el resto del libro, es como introductorio, y pues eso está primero. Voy en su cuerpo de perra salchicha, tan determinado, con las patas cortas, la mancha blanca en el pecho, la manchita negra de la cola, las orejas como alas que se cierran al ruido. Mi vida, visible, invisible, puede salirse momentáneamente de toda ley, no solo de la rotación, de la gravedad y de las horas, sino también de la convención que determina que mi perra y yo somos dos. En esa unión se extrema mi libertad. Ahí que me surgen varias preguntas. De alguna manera todos estamos conectados y tú y ella no son dos. ¿En qué sentido? Pues en ese sentido, yo a veces pienso, pues claro, todos pensamos en la conexión de todos los seres, pero lo hago a menudo en mi relación con ella. Yo estoy con ella todo el tiempo, y estoy con ella desde que era una cachorrita muy chiquita que no sabía... Bueno, iba a decir que no sabía hacer nada, ahora no sabía hacer nada que no supiera hacer entonces, comer y dar besos. Bueno, entonces Dalia, con la que he vivido toda la vida, me impresiona a veces cómo siento que soy, la miro y siento que soy yo, y creo que ella tampoco sabe distinguirse mucho de mí. Es una perra además súper territorial y no acepta que se me acerque nada, ningún perro ni humano. Y entonces esa como conciencia de ese otro cuerpo, de ese barrilito que ella es, a veces me quedo mirándola mucho tiempo hasta que siento que tengo ese cuerpo. Me acuerdo una vez que la veía junto al mar cuando ella era chiquita, y con ese cuerpo torpe y raro, saltaba tanto y era tan ágil, y era como el puro placer de tener un cuerpo, y esa fisicalidad de la perra con su cuerpo y su hambre y sus dientes me ha hecho a mí ser más física también, y eso me imagino que tiene que ver con mi sentir que somos una. Y quisiera terminar con una partecita del mismo texto que vuelve a un poco al tema de qué nos conecta a todos. Si quieres leerlo. Listo. La imaginación es el amor, el vínculo entre lo visible y lo realmente existente. Imaginar es estar atento a lo que hay, buscar el lazo entre las cosas, reconocer y esbozar los caminos que llevan de una a otra y abrir caminos diferentes que lleven de otra a otra. Es moverse a través de las cosas y con ellas, vinculándolas, vincularse. En la imaginación viven los caminos. La figura principal de cualquier creación artística, y también yo creo que científica, es la metáfora. Decir una cosa en lugar de otra cosa. Y derivada de la metáfora es la analogía. Tal cosa es a tal otra como tal otra a tal otra. Sin analogizar no podemos entender nada. Entonces, solo podemos conocer algo poniéndolo en el lugar de otra cosa. Solo podemos saber qué es el sol porque conocemos el fuego. Y solo podemos saber qué es el sol porque conocemos nuestro propio corazón, que es el centro de nuestra
fisiológico, del funcionar de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Y en esa medida tenemos que poner una cosa en el lugar de la otra. Y eso es la imaginación. Eso es lo que hace la imaginación. Decirle algo por otro nombre. Y así vincula todas las cosas del mundo y las cosas de los distintos planos del mundo. Y así puede realmente conocer y entender lo que conoce. Quisiera volver un poco ya más al plano terrenal, al día a día, saber un poco más de tus actividades. Entiendo que trabajas en una tierra en la sabana de Bogotá, Sí. que eres vegetariana. Sí, soy vegana. Vegana no como, ahora. Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Por qué te interesa? ¿Por qué te metiste ahí? Pues eso fue, como lo decía en alguna columna, mi conversión fue esa. Muchos tenemos una conversión en la vida. Hay gente que dice que conoce a Dios o a Cristo o no sé, deja un hábito o conoce el amor de su vida, lo que sea. Si yo pienso en alguna conversión que yo haya tenido, es decir, que me deje en un lugar desde donde puedo ver quién fui y que haya operado un cambio en mí, es ese de tener la conciencia del dolor de los animales. O sea, yo realmente puedo recordar un momento en el que no la tenía, en el que de verdad no podía entender o ni me planteaba y no veía que los animales sufrieran o que sufrieran igual que yo. Y eso de repente cambió un día. ¿Cómo? No, no cambió. Me imagino que fue un proceso largo, pero uno tiende a poner esas cosas en un día para hacerlas relatables. Pero tiene que ver con vivir, con haber vivido con esta perra. Y también con una alumna que yo tenía que era vegetariana. Y a esa alumna yo le enseñé, pues le di clase como a otros de literatura medieval y del Calila y Dimna, que es un libro de animales que cuentan fábulas. Y yo siempre había estudiado y mi tesis doctoral es en gran parte de eso, acerca de cómo los animales le enseñan al hombre. Y sin embargo seguía ciega con respecto a los animales, no como parte del hombre ni como metáforas de partes del hombre, sino a ellos en sí. Y un día me di cuenta de ellos en ellos y de cómo era tenía que ser tabú para mí la matanza de un animal, igual como lo es la de un ser humano. Y entonces entendí eso, como que me conecté con eso y ya no pude volver a comer animales. Y eso sí fue de un día para otro. O sea, un día decidí que no lo podía volver a hacer y nunca me hizo falta hacerlo porque procedía de una convicción emocional. Y luego fui vegetariana varios años antes pues sabiendo que ser vegetariana y no ser vegano pues era un poco autoengañarse, porque la industria estaba patrocinando la industria de la leche y de los huevos, que es la misma industria de la muerte y del frigorífico. Entonces un día, pero me daba como miedo ser vegana, como que no sabía cómo. Me daba miedo el hambre, muy absurdamente. Y luego un día ya decidí que tampoco iba a comer esas cosas. Me siento muy identificado porque para mí fue parecido. Yo de chiquito jugaba a ser torero, mi papá era aficionado a los toros. Yo iba a los toros también. ¿Y te gustaban? Y me gustaban, y sabía, y sé de toros bastante. Pero sí, hay algo, hay un clic que en algún momento cambia y para mí también fue como un despertar y una conexión con los demás seres y pues que es una de las industrias más ocultas y que es tan generalizado y tan masivo que uno ni se pregunta nunca, no se toma en serio. Y es ese no preguntarse, y eso que has dicho de la industria oculta, de lo que más me impresiona, porque al no querer ver eso, estaba dejando de ver una parte de mi vida importante. Y eso de que todos demos la espalda a eso y realmente la mayoría de personas consideran a los animales y están dispuestos a abogar por la protección de los animales y sin embargo comemos carne. Entonces es esa negación y ese doble
esa doble vida y esa doble conciencia que me asusta mucho, ¿no? Pero has dicho en un par de ocasiones que el único cambio positivo inequívoco en la humanidad es el crecimiento de la compasión de los humanos por los otros animales. Sí. ¿Lo sostienes y crees Sí, todavía lo que es el único cambio positivo? Sí, el único cambio positivo que he visto durante mi vida es ese. En generaciones anteriores se vio otro, que fue el fin de la esclavitud de algunos pueblos, y yo creo que es análogo. Yo creo que es el único cambio positivo innegable, y es que los niños de hoy no cazan, o la mayoría no cazan pájaros con cauchera como si lo hacían los niños de pronto de la generación de mi padre. Y esta pregunta no sé si se puede responder porque de pronto no hay punto de comparación, pero ¿sientes que explorar tanto, leer, estudiar todos estos temas te han ayudado a vivir mejor, más tranquila? Pues digo que no es fácil comparar porque pues así lo has hecho, pero ¿te imaginas hacerlo de otra forma? Definitivamente sí, porque yo soy una persona bastante sufridora. ¿Qué quiere decir eso? Ansiosa, algo depresiva, o sea, no muy depresiva ni ansiosa patológicamente, pero soy alguien preocupado e intranquilo. No soy tranquila, definitivamente. Y entonces, vivir de esa manera, vivir dentro de ese amor y esa curiosidad que quiero que me conecte con lo demás, que es saber acerca de lo demás, me tranquiliza de pronto por lo que hablábamos antes, porque me hace saber que soy una parte de todo lo demás, que estoy vinculada con todo y que esas preocupaciones pues son neurosis de unas cuantas neuronas que tengo. Entonces supongo que sí, que esa vida intelectual que he tenido, de desconocimiento pues, y de ignorancia y de manías también, pero es la vida del intelecto, me ha salvado realmente, y me ha salvado del sufrimiento y me ha salvado de la alienación. Yo habría podido, por la sociedad en la que nací, el país en el que nací, la época en la que nací, tener una vida muy distinta. Yo habría podido ser una señora, quererme casar, afortunadamente no, para mí no pasó, y tener unos hijos e ir a un club, y yo no sé, tener otra vida en la que habría sido profundamente infeliz porque también no habría dejado de ser yo. Y haber abrazado esta otra cosa, pues me salvó. No me salvó de una vida que considere mala o buena moralmente, no, sino me salvó de una vida en la que yo habría estado alienada y me habría sentido presa. Y entonces haber acogido este ha sido como, para mí, como el convento de Juana Inés de la Cruz. Para mí esta vida que es solo escribir y solo pensar, eso ha sido mi refugio también. Hay otro tema que me da curiosidad y que se me quedó ahí guardado, que es como tu proceso mental en redes. ¿Ves algo que te indigna y decides escribir de una vez? ¿Te tomas el tiempo de evaluar a quién puede ofenderse, con quién te estarás metiendo? ¿O reaccionas y ya, lo dejas salir? Uy, eso es algo que yo tengo que observar mucho más y que debería hacer. Porque en eso se mezclan muchas cosas. Se mezcla, desde luego, una compulsión por llamar la atención. Cuando la gente dice, a Carolina Sanín le gusta llamar la atención, es como, pues sí, obvio que me gusta y obvio que es algo con lo que tengo que lidiar y tengo que ver cómo. Y sí, pues poner 5 tweets al día, obviamente es llamar la atención, pero de varias maneras. Es una necesidad de que me noten, desde luego que hay eso, pero también hay una necesidad pedagógica de que el otro note lo que yo noto, y esa es más poderosa todavía, y es ese impulso de persuasión. O sea, esas ganas que uno siente de que el otro mire desde donde uno está mirando, que es en últimas también un deseo de compañía y de fraternidad de alguna forma, ¿sí? Tengo que convencerlos de esto para que se pongan al lado mío y entonces yo no esté sola aquí. Y porque además me sentiría muy culpable si siento que yo estoy viendo algo que los otros están pasando por alto. Entonces hay eso.
Pues mil gracias, muchísimas gracias. Muy Gracias, revelador. Miguel. Estuvo ti. muy bueno, me encantó. ¿Algún tema más? Sí, pues bueno. La Diane nos faltó. Yo también quisiera hablar sobre ¿cómo es? En el marco de estas discusiones metafísicas, yo quisiera hablar sobre la Diane. El Topo es presentado y dirigido por mí. La edición de texto es de Juan Serrano. El diseño de sonido y la música original son de Dominica Records. Para ver fotos y videos del detrás de cámaras nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como Podcast del Topo en Instagram y Twitter. Si tienen comentarios o sugerencias, no duden en escribirnos por esos medios. En el próximo episodio... A nosotros nos educaron metiéndonos miedo con los daños de las drogas, pero nunca se les ocurrió decirnos que era lo rico de drogarse. Las sustancias pues tienen una razón de ser y gran parte de esa razón de ser es la socialización. ¿Qué se refiere a qué? A encontrarse con nosotros, a compartir con nosotros. Nos vemos en 15 días para hablar con Julián Quintero, un activista y experto en todo lo relacionado con las drogas. Mi nombre es Miguel Reyes, muchas gracias por escucharnos.